Hola para todos, un muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? De ahí las siglas que ustedes ven en la diapositiva. Complejo mayor de histocompatibilidad. Para empezar a hablar de este complejo, entonces hay que tener presente eh, que en un comienzo no se llamaba así. En un comienzo se llamaba el antígeno leucocitario humano. Y entonces se llamó antígeno leucocitario humano porque en un principio, eh, en los estudios y en las investigaciones se descubrió que los leucocitos de los seres humanos tenían unos antígenos y esos antígenos que permitían reconocer a los leucocitos como parte del cuerpo humano o como células del cuerpo humano. Entonces, por eso se les llamó así, antígenos leucocitarios humanos. Sin embargo, pues hoy en día ya se han hecho muchas otras descripciones y los estudios han permitido entender e identificar que estos antígenos no solamente se encuentran en los leucocitos, sino también que se encuentran en las otras células del cuerpo. Y entonces, por eso se les cambió el nombre. Entonces, hoy en día ya no se llaman antígenos leucocitarios humanos, sino que se conocen con el nombre de complejo mayor de histocompatibilidad. ¿A qué se debe el nombre? Primero, al hecho de entender de que no solo es un antígeno, sino que es un complejo de antígenos, entonces son varios antígenos, y estos antígenos, pues el nombre de mayores porque son los más importantes, ¿cierto? Son los principales antígenos eh, involucrados en el entendimiento del rechazo a trasplantes. Entonces, se sabía que si un tejido iba a ser trasplantado, este tejido iba a ser aceptado o iba a ser rechazado dependiendo de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, por esa razón, pues estos antígenos se decidió llamarles de esa manera. En las revisiones hay muchos capítulos que hablan sobre la estructura molecular del complejo. Entonces, ustedes en esta imagen pues pueden ver un ejemplo de cómo es la estructura del complejo y entender toda la estructura del complejo realmente pues es algo demasiado detallado y demasiado complejo y se sale de los propósitos de este curso de inmunología. Sin embargo, hay algunos detalles que vamos a ir mencionando que nos sirven para hacer un análisis más de tipo funcional que de tipo estructural. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues, repito, estos antígenos o estos complejos mayores de histocompatibilidad son antígenos y molecularmente son glucoproteínas. ¿Listo? Entonces son glucoproteínas que se encuentran en la superficie de las células o en la membrana de las células. ¿Listo? Entonces eso es lo primero que vamos a decir. Entonces estos complejos o estos antígenos se van a encontrar en la superficie de las células. Ahora, para entender se puede decir, el funcionamiento o el papel importante que juegan estos antígenos, hay que analizar una situación primero. Y esa situación la podemos ver en esta imagen. Resulta que hay un grupo de células del sistema inmune, que ustedes los han escuchado, que son los linfocitos. Y estos linfocitos a su vez se diferencian entre linfocitos B y linfocitos T. Como son células del sistema inmune, pues nosotros entendemos que estos linfocitos van a estar involucrados en el reconocimiento de células. Y teniendo en cuenta eso, entonces estos linfocitos T y linfocitos B tienen que ser capaces de reconocer
a los antígenos, o más precisamente, ser capaces de reconocer a los epítopes que hay en esos antígenos. Pero el reconocimiento que hacen los linfocitos B es diferente al reconocimiento que hacen los linfocitos T. Entonces, el linfocito B puede hacer reconocimiento del epítope de dos maneras. Lo puede hacer directamente a través de su receptor que se llama el BCR, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que es el receptor de célula B, o lo podemos hacer a través de los anticuerpos que este linfocito B produce. Entonces, el linfocito produce un anticuerpo llamado inmunoglobulina, y ese anticuerpo, esa inmunoglobulina, lo que va a hacer es que se va a unir al epítope para reconocerlo de forma específica. Como quiera que sea, a través del anticuerpo o a través del receptor, ustedes se pueden dar cuenta de que el reconocimiento del linfocito B hacia el epítope es un reconocimiento directo. ¿Listo? O sea, se da directamente con la célula. En el linfocito T no pasa eso de forma igual. Puede ser parecida, pero no es el mismo mecanismo de reconocimiento. Entonces, cuando hablamos de los linfocitos T, tenemos que entender que estos linfocitos T, que tienen obviamente su receptor, que es el TCR, ¿cierto? Receptor de célula T, estos linfocitos T van a reconocer al epítope, pero ese epítope debe estar posicionado en la superficie de una molécula llamada el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Para que el linfocito T sea capaz de reconocer a este epítope, entonces a este epítope de acá, este epítope, repito, debe ser presentado por una molécula o debe estar unido a una molécula que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, si el linfocito quiere reconocer al epítope, no lo puede hacer de forma directa. Por lo tanto, tenemos que entender que ese proceso de reconocimiento, ¿cierto?, se tiene que dar de forma conjunta. Entonces, el linfocito lo que hace es que reconoce la combinación epítope complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, miran ustedes aquí. Este es un linfocito TSD4. Aquí tiene el antígeno que lo identifica como CD4. Aquí tiene su receptor TCR. Y aquí está el antígeno o el epítope que va a reconocer. Entonces, miren esto. Este linfocito no puede reconocer por sí solo al epítope, sino que este epítope tiene que venir unido a una molécula que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa esto? Que se reconoce la combinación. Entonces, esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad se comporta como una molécula presentadora de antígeno. ¿Listo? Entonces, como una molécula presentadora de antígeno. Entonces, siempre se tiene que dar la combinación. Acá vemos el otro ejemplo, un linfocito TCD8. Entonces, él tiene su antígeno que lo identifica como CD8, tiene su receptor del linfocito T, y miren, para reconocer al epítope, ese epítope debe ser presentado por esa molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, nosotros concluimos que el complejo mayor de histocompatibilidad es un antígeno que tienen las células, pero no solamente sirve como antígeno, ¿cierto? O sea, no solamente sirve como molécula para reconocer lo que es parte o no del cuerpo humano, sino que adicionalmente funciona como una molécula presentadora de antígeno.
¿Listo? Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo muy, muy bien presente. Ahora, ¿de dónde salió este tipo de teorías o de dónde se, se desencadenaron este tipo de conceptos? ¿Cierto? Porque en un momento, vuelvo a decir, se descubrieron como moléculas simplemente como antígenos de reconocimiento. Pero los estudios han permitido entender que el complejo mayor de histocompatibilidad no solamente tiene funciones de reconocimiento, sino que está involucrado en la inmunidad. ¿Por qué? Porque es una molécula que permite presentar antígenos. Entonces tiene dos tareas. Una, servir como antígeno de identificación y otra, servir como molécula presentadora de antígeno de otros antígenos, ¿cierto? De tal manera que puede desencadenar una respuesta de defensa. Entonces, yo les decía, ¿de dónde vienen estos conceptos? Resulta que se hizo un experimento. En este experimento lo que hicieron fue que administraron un virus a un ratón. ¿Listo? Entonces, si este ratón, que le vamos a llamar ratón A, es infectado por este virus, pues lo esperable será que este ratoncito desarrolle unos linfocitos T que sean capaces de atacar al virus, ¿cierto? Pero a ese virus asociado a su complejo mayor de histocompatibilidad. O sea, para hacerlo simple, este linfocito está programado, se puede decir, o ha aprendido a atacar a la célula, ¿cierto? A la célula que tiene este complejo mayor de histocompatibilidad infectada por este virus. A esa combinación. Ahora, ¿qué se hizo después? Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, eh, se miraba que este ratoncito tenía el complejo mayor de histocompatibilidad en el gen D, en la posición H2. Eso es lo que significa esto de aquí. Entonces, el complejo de este ratoncito estaba en el gen D de la posición H2. Entonces, era un complejo específico más el virus específico. Ahora, ¿qué se hizo después? Se cogió un ratoncito, ¿cierto? De una cepa B, ¿cierto? Diferente al de la cepa A. Y entonces también se le administró el virus, ¿cierto? Pero a este ratoncito se le inyectó los linfocitos T que había desarrollado el ratoncito de la cepa A. Se supone que hasta ese momento entendíamos que este linfocito era capaz de atacar a ese virus. Eso era la única información que se tenía hasta entonces. Entonces, ¿qué sucede? Miren, este linfocito T se lo inyectaron al ratoncito de la cepa B y lo que se esperaba pues era de que este linfocito termine defendiendo a este ratón. Pero, aunque el ratón tenía el virus, el complejo mayor de histocompatibilidad de estas células era diferente. Tenía o era un complejo codificado por el gen K de la posición H2. Entonces, la posición era la misma, pero el gen era diferente. Para este, el complejo mayor de histocompatibilidad lo hacía este gen D, para este, el complejo mayor de histocompatibilidad lo hacía este gen K. Y entonces se dieron cuenta de que el linfocito T, aunque estaba expuesto al virus, no era capaz de atacarlo. Y entonces en ese momento empezaron a pensar que algo adicional debe participar en esa respuesta de defensa. Entonces se demostró que debido a que las células del ratón B
tenían un complejo diferente, un complejo mayor de histocompatibilidad diferente, ¿cierto? A pesar de que se reconocía el antígeno del virus, no era capaz de atacar a la célula infectada. Y eso es lo que llevó a entender que el linfocito T necesita reconocer la combinación del epítope, que en este caso es del virus, y del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? ¿Cierto? Esto nos permite a nosotros entender que el linfocito T ataca de forma precisa porque no se fía simplemente de haber reconocido al virus, sino que tiene que reconocer esa combinación. Eso le da precisión a la respuesta inmune. Y a eso es a lo que nosotros hoy en día en inmunología le llamamos la ley de restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué quiere decir entonces la ley de restricción? Entonces esta ley lo que quiere decir, ¿cierto? Es que eh, quiere decir que los linfocitos T solamente van a atacar, o por decirlo así, están obligados a atacar a las células que tengan el antígeno, ¿cierto? Extraño, en este caso la infección por el virus, y el complejo mayor de histocompatibilidad correcto. De lo contrario, no lo van a reconocer. Así yo tenga el antígeno más externo, más extraño posible, no lo van a atacar. Esto porque necesitan los dos componentes, el antígeno y que ese antígeno sea, eh, se puede decir, presentado por la molécula del complejo. Ahora, si este complejo mayor de histocompatibilidad tiene que presentar muchas moléculas, ¿cierto? Muchos epítopes de todas las infecciones y de todas las moléculas extrañas, pues hay que entender que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene que tener la capacidad de adaptarse a todos los epítopes que existan o que tenga que presentar. Y por eso se dice que la unión entre el complejo mayor de histocompatibilidad y el epítope que van a presentar es una unión o una relación que es promiscua. Entonces, repito, ¿qué significa eso? Que este complejo mayor de histocompatibilidad se adapta al epítope. Y esa es una propiedad que no la tienen todas las moléculas. Esto normalmente entendemos que una molécula estructuralmente se configura de una forma tan específica que se ensambla a un receptor o a otra molécula. Es como una pieza, como un tornillo, por ejemplo. Pero en este caso, la molécula es tan compleja, tiene la disposición de adaptarse al epítope. Entonces, en la estructura vemos que aquí hay dos cadenas y aquí en medio de las dos cadenas hay una proteína y esta proteína cambia de configuración y le permite adaptarse al epítope. Entonces, los libros hablan de que en la mitad del complejo hay un canal o una hendidura en donde entra el epítope y la proteína del complejo se termina adaptando, se termina ensamblando a la estructura del epítope. Entonces, esta es una característica importante del complejo mayor de histocompatibilidad porque las otras moléculas que tenemos en la naturaleza no presentan generalmente tanta complejidad. ¿Listo? Entonces, eso es algo a tenerlo muy, muy en cuenta.
En esta imagen ustedes pueden ver la ley de restricción por el antígeno, ¿no? O por el complejo, como le quieran llamar. Entonces ustedes ven en esta imagen el linfocito T con su receptor TCR y ustedes ven que él solamente es capaz de reconocer la combinación epítope complejo mayor de histocompatibilidad. Si por alguna razón el complejo es diferente, entonces él no está preparado para hacer el reconocimiento, aunque esté preparado para reconocer al epítope. ¿Listo? Entonces, o si el epítope es diferente, pero el complejo es el mismo, tampoco lo va a reconocer. Entonces, esa ley de restricción, vuelvo a decir, hace que la respuesta sea muy, pero muy precisa. Entonces, tengan eso pues en consideración. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que estos antígenos, ¿cierto? Que hacen parte del complejo mayor de histocompatibilidad, son codificados por muchos genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6. ¿Listo? Entonces tengan eso presente. Las funciones de la inmunidad generalmente están en el cromosoma 6 y dentro de ese cromosoma 6, entonces generalmente los genes que van a codificar para el complejo mayor de histocompatibilidad se encuentran en, en el brazo corto. ¿Listo? Entonces, más o menos se habla de que son alrededor de 400 genes los que se encuentran en este brazo corto que están involucrados en la producción del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? Ahora, estos genes normalmente se organizan, como ustedes ven en la imagen, en tres grupos. Y esos genes de esos tres grupos van a codificar para tres tipos de complejo. Entonces, cada complejo tiene unos antígenos, recuerden. Entonces, hay tres grupos de genes. Están los genes clase 1, los genes clase 2 y los genes clase 3. ¿Listo? Adicionalmente, hay otros genes que también pueden estar en ese brazo corto, que no son para codificar o para producir complejos mayores de histocompatibilidad, pero sí para otras proteínas relacionadas con la inmunidad. Es así que aquí tenemos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, que mencionaremos la función detallada más adelante en otra clase, ¿cierto? Y unas proteínas que se llaman las proteínas de choque térmico o proteínas de estrés, que yo les decía son proteínas que a veces se producen cuando el cuerpo está sometido a cambios de temperatura y eso pues puede generalmente eh, hacer que, que haya respuestas de defensa asociadas a esas proteínas que se han producido. ¿Listo? Ahora, en esta imagen se pueden ver normalmente los genes que se llaman clásicos, ¿listo? De cada grupo o de cada clase. Entonces, los genes de clase 1, ahí están el gen A, el gen B y el gen C. Los genes de clase 2, ahí están el de P, el de Q y el de R. Y los genes de clase 3, ahí están todos estos que ustedes ven aquí. ¿Listo? Eh, Estos son como los más clásicos, pero hay muchísimos más, ¿no? Por ejemplo, los genes de clase 1 también están el E, el F, el G, ¿listo? Y obviamente pues ellos van a tener otras funciones relacionadas también con la inmunidad, ¿no? El G, por ejemplo, es el que se encuentra en el feto y es responsable de que el cuerpo reconozca al feto y que no sea rechazado por la madre, por dar un ejemplo. Entonces, todos son importantes, pero estos que ustedes ven en la imagen normalmente son los genes que se conocen como clásicos y que son los que más frecuentemente se, se presentan, digamos. Ahora, si ustedes recuerdan, aquí yo les puse unos conceptos básicos de genética, pero entonces si ustedes recuerdan, cada gen corresponde a una secuencia que tendrá que ser codificada
y por lo tanto se va a expresar formando unas proteínas. En este caso, el gen del complejo pues va a producir el antígeno del complejo, ¿cierto? Y cada gen, acuérdense, ocupa una posición en el cromosoma. Entonces a esa posición le llamamos nosotros el locus. Pero también hay que tener en cuenta algo, y es que en esa posición en donde está el gen no siempre se puede expresar de la misma manera, sino que se puede expresar, como es una secuencia, esa secuencia se puede expresar de varias formas. Acuérdense que la secuencia tiene unos intrones y unos exones. Entonces, dependiendo de cada persona, en unos, ese gen se va a expresar con unos intrones, perdón, con unos exones, en otros se va a expresar con otros exones. Por lo tanto, cada gen puede tener varias formas de expresión y a eso es a lo que nosotros le llamamos un alelo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el gen A, ese gen A solamente, ¿cierto?, puede ser capaz, ¿cierto? Miren, el gen A puede ser capaz de tener diferentes expresiones de ese gen A. Aquí ahí se menciona, por ejemplo, 200 alelos. Entonces es algo así como que usted dice las formas de un gen. El gen para el color de los ojos. Se puede expresar como ojos azules o se puede expresar como ojos verdes. ¿Listo? Pero entonces, normalmente, cuando hablamos de los genes involucrados en el complejo mayor de histocompatibilidad, no solamente entendemos de que son varios genes, sino de que cada gen tiene muchísimos alelos. ¿Listo? Y eso se habla de que se pueden llegar entre todas las combinaciones existentes, se puede hablar hasta de unos 8.500 alelos. Entonces, las proteínas que se van a producir de toda esta variedad, pues pueden ser demasiado variables. Y por eso se habla de una condición en la genética del complejo, ¿cierto?, que se llama el polimorfismo genético. ¿Qué significa el polimorfismo genético? Que muchos genes y muchas formas de estos genes pueden estar involucrados en la formación del complejo y eso habla de que el complejo, por lo tanto, puede ser muy variable. Entonces, eso es lo que entendemos nosotros cuando hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad de una persona y de otra, que hay muchísima variabilidad entre ellos. Se habla de que de los sistemas que tienen polimorfismo genético en el cuerpo, el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad es el que más polimorfismo tiene. Entonces es el que más variabilidad va a tener. ¿Listo? Ahora, entonces yo les decía, miren, para que me entiendan, este gen puede tener varias formas, como las que ustedes ven ahí. Ahí vamos a ver unas cuantas, pero simplemente por que me entiendan el concepto, yo les decía, este gen A puede llegar a tener hasta 200 formas diferentes. ¿Listo? Y así para, y así para todos los genes que nosotros vemos del complejo. Los que más polimorfismo tienen, ¿listo? Los más conocidos que más polimorfismo tienen son el B, ¿no? Miren, el B, del clase 1 el B y del clase 2 el DR. Entonces hay muchas formas del B. Entonces hay B1, B2, B3, B4, B5, B6, ¿cierto? Por eso ustedes seguramente han escuchado uno que se llama HLA B27, que es muy común, o el HLA-DR4, ¿listo? Porque es muy común también. Entonces hay muchísimas formas, ¿cierto? Pero de todos esos genes que están involucrados en la formación del complejo, el clase 1B y el clase 2DR son los que más polimorfismo tienen. Ahora, tener tantas moléculas diferentes entre los complejos de histocompatibilidad entre los individuos, pues hace que
o explica el porqué de los rechazos de los injertos o de los trasplantes de tejidos. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta también es que a pesar de que los complejos son tan variables, o sea, son muchísimas moléculas que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, un individuo, una persona no expresa todos los complejos, o sea, todas esas moléculas. Un individuo solo expresa un pequeño número de ellas. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, de los clase uno 100 moléculas, pues no es que yo herede o no es que yo exprese las 100 moléculas que puedo expresar, sino que voy a expresar, por ejemplo, de esas 5 y otra persona en el complejo clase uno expresará otras 5, por ejemplo. Entonces se habla de que en el clase uno normalmente la gente, ¿cierto? En promedio expresa 6 diferentes tipos de moléculas y en el clase 2 más o menos en promedio expresa 12 moléculas diferentes. ¿Listo? Eh, tener tanta variabilidad o tener tanto polimorfismo en este sistema es resultado de la evolución. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta o muy presente porque es que resulta que gracias a toda esta variabilidad, nosotros podríamos entender que la evolución se ha encargado de asegurar que si llega una pandemia como la que estamos viviendo o como otras que se han vivido, así sea por un microorganismo que sea muy fuerte, el microorganismo o el sistema inmune con este sistema se asegura de que el microorganismo, por más poderoso que sea, no sea capaz de acabar con la especie humana. Que uno dice, ¿cómo así? Entonces, por más fuerte que sea un microorganismo, al encontrarse con tantos complejos diferentes entre una persona y otra, va a llegar un momento en el que seguramente va a encontrarse con uno tan variable que va a ser resistente a la infección. Entonces, sí, de pronto nos vamos a encontrar con una peste o con una pandemia que mate a mucha gente, pero también ese microorganismo se va a encontrar con mucha gente que tiene tanta variabilidad en su genética que eh, va a sobrevivir o va a resistir esa infección. Entonces, digamos que la evolución ha hecho que tengamos un polimorfismo en este tipo de funciones con ese propósito, con el propósito de que la especie se pueda preservar. ¿Listo? Entonces se habla de que hay una vulnerabilidad que es desigual frente a la enfermedad. ¿Listo? Y obviamente como esa vulnerabilidad o esa condición de inmunidad se hereda, entonces se va mezclando cada vez más y cada vez más. ¿Listo? Ahora, también hay que tener en cuenta algo. Normalmente, ¿listo? Un individuo, una persona, va a heredar las secuencias del cromosoma de la madre y del padre. Entonces, generalmente hereda una hebra de ADN de la madre y una hebra de ADN del padre. ¿Listo? Cuando hablamos de herencia frente o con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente la herencia que se da frente al complejo, frente a esta función, no es una herencia aleatoria. No es que si la mamá tiene ojos azules y el papá tiene ojos cafés, van a ver quién hereda ese gen. ¿Listo? Sino que acá, en el caso de la genética del complejo, la mamá hereda toda su genética del complejo y el papá también lo hace. Y como son los dos los que se encargan de heredar al mismo tiempo esa función, entonces tenemos una herencia
que se conoce con el nombre de codominancia. ¿Listo? Codominancia. Entonces, la codominancia quiere decir que el hijo recibe por herencia la genética del complejo de la mamá y del papá y expresa, ¿cierto?, toda esa herencia. Usted puede ser que sí reciba de la mamá los ojos azules y del papá los ojos cafés, pero solamente se va a expresar la función que sea dominante. En este caso, lo que se va a expresar en el complejo es todo lo que se recibe tanto de la mamá como del papá. Entonces, otro concepto que tienen que tener presente en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad. Además de eso, hay que entender una condición que se llama el desequilibrio de ligamiento. Desequilibrio de ligamiento. ¿Qué es esta situación o en qué consiste este desequilibrio? Esto significa que mientras otros genes se heredan de forma variable por la recombinación, ¿listo? Acuérdense que cuando se da la meiosis tipo 2, solamente se recombinan algunos genes y de forma aleatoria se expresan. Entonces eso hace de que el hijo sea diferente a los papás. Así tenga los genes de los papás, al final se da una recombinación aleatoria y lo que salga de esa recombinación aleatoria es lo que el bebé va a recibir y va a expresar. Pero en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad, no se da una herencia por recombinación. Y entonces la herencia se da no por recombinación, sino que se da una herencia por haplotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted hereda toda su secuencia o todos sus genes del complejo. Entonces usted no hereda un gen al azar, sino que hereda el bloque de genes correspondientes al complejo. ¿Listo? Entonces hereda un paquete de inmunidad. ¿Listo? Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Se heredan paquetes de genes relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y obviamente si usted hereda un paquete, entonces pues con eso asegura de que el hijo, ¿cierto? O con eso asegura más bien de que la herencia del complejo pues sea muy frecuente mm, en el hijo, para que no se confundan. Con esto asegura usted que esa condición que el hijo está heredando se presente de forma más frecuente que si usted solamente heredara un gen al azar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si usted quiere que el hijo nazca con ojos verdes, pues es muy poco probable, o la probabilidad de que usted sí le pueda mandar los ojos verdes a su hijo, pues de pronto tendrá una probabilidad más baja de si usted le está heredando no un gen nada más, sino un paquete de genes para esa función. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero decir. ¿No? Entonces, tengan eso como en consideración. Bueno, entonces miren que ya nosotros entendemos que el complejo tiene función de reconocimiento, ¿cierto? O sea, el complejo es un antígeno que está ahí en las células y que me permite reconocer a esas células como parte de ese cuerpo humano. Entonces el complejo es un antígeno de identificación, pero también habíamos dicho que el complejo sirve para presentar moléculas. Entonces participa en los fenómenos de defensa. También hay que entender que estas moléculas son tan variables, ¿cierto? Que cuando están presentes en una célula, pues yo puedo diferenciar a esa célula de otras, de otro cuerpo humano, o puedo diferenciar muy bien esa célula de otras de otra especie.
Y entonces por eso se habla de que el complejo también permite funciones de diferenciación entre las células. ¿Listo? Entonces las células sí se puede, yo puedo diferenciar una célula de otra por el complejo que tiene. No solamente las puedo identificar, sino que puedo diferenciar a las células de acuerdo al complejo que tenga. Entonces todo esto pues confirma que cuando los complejos son tan específicos y no son reconocidos, pues son responsables del rechazo a trasplantes que, que se puede presentar debido a que hay una incompatibilidad entre los complejos que esté presentando una persona y los complejos que esté presentando otra. Entonces yo puedo diferenciar en realidad que el complejo pertenece a un cuerpo humano, no pertenece a otro. Incluso se han heredado tanto los genes de generación en generación que hoy en día podemos incluso identificar la tendencia de la presencia de un gen con la presencia de una enfermedad. Entonces, hoy en día sabemos que algunas poblaciones que presentan un complejo específico pueden tener enfermedades mm, relacionadas con trastornos de inmunidad, como por ejemplo la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple. ¿Listo? Esto generalmente no es que sea simplemente teórico, ¿no? Lo que se cree es que cuando la gente de Europa em, se defendió contra las pestes, esa gente de Europa que sobrevivió a las pestes, porque mucha gente murió, pero se cree que estas personas que sobrevivieron a las pestes desarrollaron una inmunidad muy poderosa. Y esa inmunidad muy poderosa cuando la heredaron, o cuando heredaron esos genes, los heredaron en haplotipo, es decir, en paquetes. Entonces, hasta ahí, pues uno lo ve como ventaja. Pero se habla de que estas eh, condiciones genéticas tan poderosas que se heredaban mm, eran tan autorreactivas, o mejor dicho, eran tan reactivas que en las poblaciones, en las generaciones nuevas, se convirtieron en autorreactivas. Entonces, eso llevó a desarrollar en muchas personas la pérdida de tolerancia y entonces llevó a que esas genéticas que se habían heredado, más allá de defenderlo a uno contra la peste, generaban una hiperreactividad que podían desencadenar en esas personas enfermedades autoinmunes. Y eso se ha preservado de varias generaciones en generaciones. Entonces, hoy en día se pueden reconocer asociaciones, vuelvo a decir, entre algunos complejos específicos, como el HLA-B27 o el HLA-DR4, que están tan altamente asociados a enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que hay que tener en consideración. Ahora bien, como habíamos mencionado antes, entonces los genes del complejo mayor de histocompatibilidad van a codificar para unos antígenos, ¿cierto? Y habíamos dicho que esos genes se agrupaban en tres clases: genes clase 1, genes clase 2 y genes clase 3. Entonces los genes clase 1 van a codificar para producir los antígenos clase 1. En algunos libros les siguen llamando antígenos leucocitarios humanos, ¿listo? Pero podemos decir genes clase 1 y antígenos clase 1. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Entonces, ¿qué pasa? Estos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 son antígenos que se van a encontrar presentes en todas las células. ¿Listo? Entonces, repito,
Estos antígenos se van a encontrar en todas las células, generalmente en todas las células que tienen núcleo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Estas células que tienen núcleo eh, de todo el cuerpo van a expresar, además de los antígenos que tienen para cada célula, por ejemplo, las células de la piel tendrán antígenos que me permiten a mí saber que son células de la piel. Las células, qué sé yo, del hígado tendrán antígenos que me permitan a mí saber que son células del hígado. Pero todas las células que tienen núcleo, además de los antígenos que tengan, van a tener el antígeno, ¿cierto? Ese complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. La excepción en esto corresponde a las células del trofoblasto, ¿cierto? A nivel fetal, los eritrocitos que no tienen núcleo y las neuronas. ¿Listo? Entonces, estas células no tienen ese complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces el trofoblasto tendrá otro tipo de antígenos que permitan que lo podamos reconocer. Los eritrocitos tienen otros antígenos que nos permiten reconocerlos como eritrocitos y las neuronas también, ¿cierto? Tendrán unos antígenos que les permiten que sean neuronas. Ahora, todas las proteínas que se producen dentro de la célula, de, de las células que sean presentadoras de antígeno y que sean proteínas que se hayan desencadenado o que se hayan producido como resultado de una infección viral, se presentan unidos a moléculas de clase 1. Esto me explico. Entonces ustedes ven aquí una célula infectada por el virus. Entonces, los virus generalmente para poder infectar a la célula, tienen que entrar a la célula para utilizar su maquinaria. Entonces, las proteínas que se producen en esta célula, ¿listo? Las proteínas que se producen en esta célula infectada por virus, como son proteínas que se han producido en la parte interna, entonces son proteínas que cuando se van a presentar, ¿no? Van a estar asociadas a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Entonces es algo así como lo ven ustedes aquí, miren. El virus entra, utiliza toda esta maquinaria. Entonces aquí dice, el virus es degradado, luego es transportado, ¿cierto? Eh, y finalmente, este virus, ¿cierto? Está asociado al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Cuando se expresa en la célula infectada, lo hace en conjunto, miren. Entonces se expresa el antígeno del virus y se expresa el complejo clase 1. Pero entonces repito, todas las proteínas, todos los antígenos que sean de producción endógena, y el ejemplo más común es el de las infecciones virales, se va a presentar a través del complejo clase 1. ¿Listo? Ahora, normalmente, entonces miren, esta célula que tiene el complejo clase 1, ¿cierto? Normalmente esta célula le va a presentar esas moléculas que se han diseñado o que se han producido en el interior de la célula a los linfocitos T CD8. ¿Listo? Entonces no cualquier linfocito va a recibir o va a reconocer esos antígenos. Va a ser el linfocito T CD8. Este linfocito TCD8, entonces miren, tiene su antígeno que le permite ser CD8 y tiene su receptor del linfocito T.
Este linfocito T a través de este receptor va a reconocer al complejo clase 1 y a la molécula que se produjo en el interior. Entonces siempre tengan eso en cuenta. Siempre que yo voy a presentar moléculas o antígenos que se han producido en el interior de la célula, se presentan asociados a un complejo clase 1. ¿Listo? Ahora, los antígenos de clase 2 no están en todas las células del cuerpo. Esos antígenos clase 2 solamente se van a encontrar en lo que nosotros llamamos las células presentadoras de antígeno, en células especializadas en presentar antígenos. ¿Listo? Eso es algo así como que estas células que son de todo el cuerpo son los ciudadanos en general, y las células que tienen el complejo clase 2 son células de la inmunidad con la tarea de presentar antígenos. Algo así como que este complejo clase 2 solamente lo tienen los policías. O es algo así como que este complejo clase 2 solamente es de las células de la defensa, mientras que este complejo clase 1 es de todas las células del cuerpo. Entonces aquí están en estas células presentadoras de antígeno, pues están los macrófagos, están las células dendríticas, también están estos linfocitos B. Entonces estos linfocitos B y estas otras células presentadoras de antígeno, cuando se quieren identificar, presentan no el clase 1, sino el clase 2. Ahora, estas células, ¿cierto? Van a presentar antígenos que son derivados del exterior de la célula, es decir, van a presentar antígenos que son externos o exógenos. Entonces usted dice, bueno, ¿y cómo así? Entonces miren, el antígeno exógeno, ¿no? Normalmente, que es un antígeno que se tendría que quedar aquí afuera, entonces no se modifica acá, sino que simplemente, miren, la célula crea el complejo clase 2 y cuando recibe ese antígeno exógeno, ese clase 2 se pega al antígeno y lo termina expresando. ¿Listo? Entonces, clase 1 presenta antígenos que se han producido dentro de la célula. El clase 2 expresa antígenos que se produjeron por fuera de la célula. Estos antígenos no tienen ningún grado de transformación. Entonces, los clase 2 están presentes en las células presentadoras de antígeno y presentan solamente antígenos exógenos. ¿Listo? Normalmente, este tipo de antígenos exógenos derivan de infecciones ocasionadas por virus o derivan de infecciones ocasionadas por hongos. Entonces ya empieza a haber una diferencia. Mientras que los clase 1 expresan o presentan antígenos de los virus, los clase 2 expresan o presentan antígenos que vienen de bacterias o de hongos o de parásitos. ¿Listo? Y no se los presentan a cualquier linfocito. Siempre que una célula que tiene el complejo clase 2 va a presentar el antígeno, se lo presenta a los linfocitos TCD4. Miren que esto está, este sistema de reconocimiento es tan sofisticado que está muy bien organizado. ¿Listo? Pues siempre tengan eso en cuenta. Y finalmente hay unos complejos de clase 3, o mejor dicho, hay unas proteínas que se producen con los genes de clase 3, pero esas proteínas que se producen con los genes de clase 3 no codifican para complejos mayores de histocompatibilidad. Las proteínas que se producen de clase 3 son diferentes. Y dentro de esos tenemos unas citocinas, unas moléculas que se llaman citocinas, y tenemos a unas moléculas de un sistema que ya vamos a estudiar más adelante, que se llama el sistema de complemento. ¿Participan en la inmunidad? Sí, pero no son complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Entonces también a tener eso en cuenta.
Por eso cuando hablamos de complejos simplemente solemos caer en la definición de los clase uno y clase 2. Ahora, con todo esto que hemos visto y con todo esto que hemos entendido, la pregunta de pronto será, ¿y yo eso lo puedo medir? ¿Yo puedo identificar qué complejo tiene una célula o qué complejo tiene otra? La respuesta es sí, y a eso se le llama tipificación del complejo, ¿no? Entonces miren aquí, células con núcleo, ¿cierto? Las células con núcleo tienen complejos clase uno y las células presentadoras de antígeno tienen más complejo clase 2. ¿Listo? ¿Yo puedo medir ese complejo? Sí, lo puedo medir. Y luego a través de un proceso que se llama tipificación del complejo. Entonces, ¿cómo se hace esa tipificación? Que se hace a través de una secuenciación del ADN. Yo tomo una muestra del paciente, hago una secuenciación de su ADN en el laboratorio, ¿cierto? Y esa secuenciación del ADN pues me da toda la secuencia, mire. Entonces, es muy difícil tener una técnica que sea capaz de diferenciar por sí sola todas las variabilidades que tiene el ADN en cuanto a complejo. Acuérdense por el fenómeno de polimorfismo. Entonces uno dice, o sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Es muy difícil tener una técnica, una prueba diagnóstica que sea capaz de detectar la secuencia de una persona, pero al mismo tiempo sea capaz de detectar la secuencia de otra persona y así sucesivamente. Sería una técnica muy compleja. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Entonces, generalmente en la secuencia del antígeno que yo voy a estudiar, perdón, del ADN que yo voy a estudiar, que sería esa secuencia en ese locus específico para el complejo clase uno o la secuencia es para el locus específico de el gen clase 2, ¿cierto? Entonces, como ya los conocemos en el mapa, entonces nos vamos a ese cromosoma 6, nos vamos al locus específico y hacemos una amplificación. Ustedes saben que en laboratorio de biología molecular yo puedo amplificar una secuencia específica. Entonces, se escoge el locus, la ubicación que yo quiero estudiar, y ese locus por reacción en cadena de polimerasa se amplifica, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir se amplifica? Que se copia varias veces. Entonces, cuando ya se ha amplificado esa misma secuencia que yo quiero estudiar, pues utilizo unas moléculas que se llaman cebadores, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan que eran los cebadores. Los cebadores son, miren, secuencias iniciales que yo utilizo para que empiecen a hacer transcripción. Pero el cebador tiene que ser complementario a la secuencia que yo quiero estudiar. Entonces, obviamente yo utilizo un cebador específico que me determine el pedacito de secuencia que yo quiero analizar. Y cuando ese cebador, por ejemplo, yo quiero identificar el HLA, ¿cierto? El HLA de clase 1A, pero el HLA de clase 1A, no el 1, sino el A2. Entonces yo utilizo un cebador que se pegue a esa secuencia. Y si lo puede hacer, pues entonces yo así puedo identificar que ese HLA tiene o es de tipo A1 o si es de tipo A2 o del tipo que sea. Y así para todos, mira. Yo utilizo el- la secuencia de un locus específico y la amplifico y para detectarla utilizo el cebador. El cebador va y se pega a la secuencia que yo estoy buscando. ¿Qué hace el estudio al final? Pues me muestra esto, mire. Pues me muestra el alelo, en este caso el DR, ¿cierto? El DR 52,
es muy frecuente. Entonces yo ya sé que ese paciente tiene más ese alelo. Y así busco si otro paciente, por ejemplo, tiene esa misma secuencia o tiene un ADR, un alelo DR diferente. Entonces yo lo puedo tipificar de esa manera. Antes de esto, porque esto obviamente ustedes entenderán que ya es mucho más complejo, miren, que es mucho más específico porque me permite identificar cuál es el alelo que tiene ese paciente, ¿cierto? Antes se hacían pruebas serológicas. ¿Qué se hacía? Yo simplemente, bueno, aquí miren, simplemente detectó que este paciente tenía HLA clase B, que es de la clase 1, el clase 1B, pero este alelo específico 44, ¿cierto? 02. Y este otro tiene 4403. Entonces, el cebador que yo necesito solamente me va a detectar el que yo necesito. ¿Qué se hacía antes? Pruebas serológicas en donde yo utilizaba anticuerpos y el anticuerpo, por ejemplo, era para la HLA B24, B44. Entonces, miren, este anticuerpo se unía a este alelo, pero también se unía a este alelo. Entonces no era tan específico. Entonces la tipificación molecular que se hace hoy en día es mucho más específica porque va a detectar en realidad el alelo específico que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces simplemente como para que tengan eso en consideración. ¿Qué usos le puedo dar yo a esto? Muchísimos, ¿no? Entonces, mirar si hay compatibilidad entre el donante y el receptor de un órgano o de un trasplante. Entonces, obviamente tienen que ser lo más compatibles posibles, ¿cierto? Mirar si está asociado a una enfermedad. Entonces, por estadísticas, hoy en día ya sabemos que algunas enfermedades están asociadas más a unos complejos que a otros. Entonces, buscar, por ejemplo, busquen en su como tarea, en su cuaderno escriben, ¿cierto? ¿Qué enfermedades están asociadas a HLA-B27 o qué enfermedades están asociadas a HLA-DR4, por dar unos ejemplos comunes, ¿listo? Pero miren que se pueden hacer otro tipo de análisis. Analizar si ese HLA que tiene el paciente puede estar asociado a las alergias o a la hipersensibilidad a fármacos, ¿cierto? O incluso podemos utilizarlos para hacer selección de pareja. Entonces, miren estas aplicaciones de laboratorios. Usted mira qué HLA tiene la pareja. Entonces usted decidirá si necesita una HLA compatible con usted o si al contrario necesita una HLA que sea muy diferente al suyo. ¿Listo? Si usted está pensando que es mejor tener una HLA, una pareja con HLA parecido al suyo, no siempre es conveniente. ¿Por qué? Porque si usted tiene una inmunidad muy parecida a la de su pareja, la inmunidad que tenga el hijo no va a ser tan variable. Por lo tanto, no va a tener más protección en el futuro. En cambio, si usted tiene una carga de inmunidad y su pareja tiene otra carga totalmente diferente de inmunidad, como la carga por codominancia, ¿cierto? Se hereda completamente al hijo. Entonces el hijo tendrá una carga mucho más, una capacidad de inmunidad mucho más variable. Entonces eso es importante. Incluso hay estudios que han podido demostrar que cuando nosotros escogemos a la pareja, naturalmente por evolución, la tendencia es que escojamos una pareja que tenga un complejo diferente al nuestro. ¿Listo? ¿Por qué? Porque buscamos a alguien que tenga una inmunidad muy distinta, de tal forma que cuando tengamos un hijo,
entre los dos le demos una inmunidad más variable y más grande al hijo. Entonces, simplemente por citar un experimento que se hizo en la historia, hay una prueba que se llama la prueba de la camiseta sudada. Y esa prueba de la camiseta sudada, pues, eso se hizo en Francia, entonces consistía en que ponían varias camisetas con el sudor de una persona, de varias personas, y entonces a los pacientes que entraban al experimento les tocaba oler cada camiseta y decidir cuál les parecía más llamativo, más atractivo de los olores. Y los resultados fueron tan concluyentes que demostraron que la gente normalmente escoge los olores que corresponden a las personas que tienen complejos de histocompatibilidad muy diferentes al propio. ¿Listo? Entonces se cree que esa es una habilidad natural que nosotros tenemos. Hay muchas teorías para explicar eso, ¿no? Pero una de las teorías más fuertes es que el olor de una persona está producido por la microbiota que ese paciente tiene. Es algo así como que las bacterias de la boca dan el aliento que usted tiene. Entonces el olor de la piel, el olor del sudor, depende de las bacterias que usted tiene en su piel, por ejemplo. Y uno entiende que las bacterias que uno tiene en la piel son bacterias que viven normalmente en nuestro cuerpo porque nuestro sistema inmune ha permitido que esas bacterias vivan ahí. Y si nuestro sistema inmune depende del complejo mayor de histocompatibilidad, entonces nosotros podríamos hacer todo el análisis de la situación y decir, si yo escojo una persona por el olor, quiere decir que lo estoy escogiendo por la microbiota que tiene. Y si lo escojo por la microbiota que tiene, pues quiere decir que lo estoy escogiendo porque esa microbiota sobrevivió gracias a la inmunidad que ese paciente tiene. Y si la inmunidad de ese paciente depende del complejo de histocompatibilidad, entonces indirectamente por el olor, yo estoy escogiendo a la pareja por el complejo que tenga. ¿Listo? Entonces es algo a tener muy, muy en consideración. ¿Listo? El propósito, vuelvo a decir, es que se escoja una pareja que tenga un complejo muy distinto para que nuestro hijo, ¿cierto? Salga con una inmunidad que sea mucho más variable, mucho más polimórfica. Algo que se vio en el estudio que yo les menciono es que las mujeres que estaban planificando con estrógenos no escogieron a alguien con un complejo diferente, sino con un complejo parecido. Y eso no es tan normal como yo les decía. No se sabe por qué, pero aunque los estrógenos son hormonas muy buenas para la mujer, no se conoce muy bien por qué mecanismo, pero los estrógenos bloquean la función adecuada o la función normal del sistema inmune. Y entonces, ¿qué pasa? Las mujeres que tenían anticonceptivos con estrógenos, pues tenían en cierta forma bloqueada su capacidad de trabajar con el sistema inmune y por eso no podían reconocer un, un complejo que fuera adecuado, que en este caso pues se buscaba un complejo que fuera totalmente diferente. Ese hecho de que los estrógenos bloquean a la respuesta inmune también es una de las razones por las cuales ustedes dijeron en el seminario, se piensa que los estrógenos pueden terminar alterando la inmunidad de un paciente y eso es lo que explica por qué las mujeres generalmente pierden la tolerancia y por eso, porque hacen tantas enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Entonces, hay mucho por investigar frente a los estrógenos, por qué alteran de esa manera la respuesta inmunológica de los pacientes. Entonces, miren que podemos hacer varios usos y varios análisis sobre
cómo utilizar este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Listo? También las pruebas de paternidad se hacen basados en el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Obviamente, si un papá le hereda una parte de la inmunidad que tiene el hijo, pues se supone que van a tener los mismos complejos de histocompatibilidad. Entonces se mide el complejo en el papá y se mide el complejo en el hijo. Pues obviamente si son compatibles, entonces uno ya entiende que es el hijo, que uno es el papá y que el otro es el hijo, ¿cierto? Ahora, también entender esto explica el por qué un papá le puede donar órganos a su hijo y el hijo no los va a rechazar porque son del papá, ¿cierto? Entonces, eh, al ser del papá, pues son comunes entre los dos, pero eso explica por qué un hijo normalmente no le puede donar órganos a su papá, porque como el hijo también tiene material de la mamá, entonces el papá va a terminar rechazando el, el órgano que el hijo le está dando. ¿Listo? Entonces, por una parte lo va a reconocer, pero por otra parte no lo va a reconocer y lo va a terminar atacando. Pues, todas esas son situaciones que nosotros podemos analizar y podemos tener en cuenta con el complejo